Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen tal vez mucho, yo soy, aparte de periodista, pues soy educador también. Me he desarrollado en la parte de educación, aunque la vida me ha llevado por otros lados. Y pues hoy estamos desarrollando un trabajo desde unas plataformas que cada vez nos cuestionan más. Los medios de comunicación han sufrido pues un progreso también, porque eso hay que decirlo, que nos permite a nosotros llegar a muchas más personas. Y esto pues ha valido para que, por ejemplo, yo les he compartido a todos que mi entrevista, una entrevista que nace bajo una coyuntura política, se quede desde el 2018, estoy trabajando en esta entrevista y yo quiero decirles a todos honestamente que lo que ustedes ven ahí y lo que no ven ahí es de mi responsabilidad. O sea, me declaro totalmente independiente, así como me he declarado en El Salvador un periodista y un medio de comunicación en resistencia. Estoy en resistencia, estoy buscando la manera de continuar haciendo un trabajo por mi país. Algunas personas ahora que estoy acá me han preguntado algunas cosas interesantes. Yo creo que cuando uno ve un país, y le decía a una de las entrevistadas hoy, le decía que el rostro de los salvadoreños allá en El Salvador, de la gente trabajadora, de la gente humilde, de la gente que le cuesta mucho ganarse un par de pesos, ese rostro es el que a veces a uno lo conmueve. Yo quiero abusar de ustedes y contarles un poquito mi historia. Yo siendo un niño, tenía quizás 8 o 9 años, mi madre, no sé por qué, después no la vi en eso, pero mi madre era de la junta directiva del Partido Demócrata Cristiano de Mexicanos. Y entonces, todos los días jueves iba mi mamá a la reunión. Y después caímos en cuenta que un señor que se sentaba a la par de nosotros para hablar y hablaba y hablaba y hablaba, y otro señor también, y varios señores en esa reunión, era Napoleón Duarte, era Manuel Ungo, era gente así, era Rey Prendes, era toda esa gente de esa camada de los demócratas cristianos. Entonces yo hasta nos dormíamos ahí en las reuniones, ¿verdad? Pero íbamos escuchando eso. Sufrimos, por ejemplo, en el Parque Libertad la masacre, que algunos viejos como yo que están aquí han de recordar, la masacre en el Parque Libertad, donde murió mucha gente. Estábamos ahí con mi madre y tuvimos que salir huyendo por uno de los costados y andábamos en esas cosas. Yo siempre recuerdo a mi madre decirnos que teníamos que tener clara la defensa de la gente más pobre. Mi mamá lo decía de una manera muy fácil. A mí se me metió mucho en las venas ese tema y siempre que hago mi trabajo, que es un trabajo muy riesgoso, crean lo que lo voy a decir y poco a poco lo voy a ir desarrollando, pero siempre que termino una entrevista, lo quiero decir, siempre tengo un leve temor por mí y por mis invitados de que algo nos pueda pasar. Eso sí es muy cierto. Pero siempre pues nos encomendamos, por supuesto, yo como un hombre de fe me encomiendo, pero también me encomiendo a mi pueblo, a mi gente, ¿verdad? Y no lo digo de forma populista, sino que yo creo que es importante defender a nuestra gente, es importante defender a los que más sufren. Y yo por eso quería esta tarde, compartirles un poco de lo que yo voy registrando con cada entrevista que hago, con cada persona que llega y nos deja una enseñanza. Yo quiero compartirles un resumen de cómo veo el país, Yo recuerdo que en esos años que les contaba de Napoleón Duarte, el tema era el tema de la injusticia social. Ese era el tema básico con el que muchos nos movimos, con muchos aprendimos, veíamos las dictaduras militares, veíamos la bota, veíamos la sangre de los sacerdotes, vimos la sangre de Romero, vimos un montón de cosas. Y en el fondo el tema era
la injusticia que se vivía en el país. Yo me puse a pensar sobre este tema de la justicia, de la injusticia en El Salvador, y he venido dándole pensamiento y preguntándole a mis invitados sobre estadísticas para ver si realmente el país se ha desarrollado para lograr quitar la desigualdad entre nosotros. Estaba un día de estos haciendo una plática con otras personas en una iglesia y ellos me pidieron que hablara sobre las políticas públicas que van dirigidas a la familia. Y me encontré con un documento precioso de unos máster que sacaron un estudio sobre el tema de la migración, que el que lo quiera yo se lo puedo compartir, es del año 2024, hablando del tema de la migración. Pero ellos hacen un resumen, más de 200 páginas, ese estudio muy precioso, y comienzan hablando, ellos, para hablar del tema de la migración, comienzan hablando ellos del proceso que traía El Salvador antes de los acuerdos de paz. La lucha en las calles, la protesta colectiva, era el tema de la pobreza, de la desigualdad, de la dictadura, de la sangre, de la represión. Esos eran los temas. Entonces, ellos van desarrollando poco a poco y después de los acuerdos de paz comienza una narración bien interesante sobre las condiciones en las que vive El Salvador. Y hace un recuento. Cuando llega Alfredo Cristiani a la presidencia en 1989, el país dijo, han de recordar algunos, el país dijo, hoy llegan los ricos a gobernar El Salvador y por derrame los pobres van a tener, por derrame, ¿verdad? Como la cerveza que se derrama, entonces los pobres van a agarrar de ese derrame. Y ese fue el discurso de Alfredo Cristiani cuando llega a la presidencia. Entonces la gente, la mentalidad, por eso yo me inquieto mucho sobre cómo piensa nuestro pueblo. La gente compró el boleto de que los ricos llegaban al poder y entonces el país iba a mejorar. Arena, en esos momentos, desde el 89 para acá, comienza procesos privatizadores. Comienza la privatización de los servicios básicos. La energía eléctrica, la telefonía, se vendieron todas las telefónicas, o la Antel, ¿verdad? Se vendió Antel. La energía eléctrica se compartió con la empresa privada. El agua fue una de las cosas que quizás se avergonzaron de privatizar el agua, ¿verdad? Que ahora Bukele lo está retomando, que ya vamos a hablar de él. Pero los procesos privatizadores llegaron a vender los bancos que eran del Estado, los vendieron también. Entonces comienza las telecomunicaciones, ¿verdad? Los teléfonos, que nos dijeron, mire, para tener un teléfono en aquella época necesitaba tener un pariente militar uno, para que le dieran un teléfono. Entonces dijeron, no, vienen las empresas privadas y le van a sobrar los teléfonos a usted. Y en efecto le sobran al teléfono, le sobra a la gente teléfonos con un alto costo, ¿verdad? Y entonces el proceso, el tema del combustible, que tanto le he escuchado aquí en Estados Unidos ahora, el tema de los precios de los combustibles, que yo luego me metí a ese tema, se desreguló y los grupos oligopólicos empezaron a dominar el tema del combustible y por ende lo demás. El tema de la canasta básica también, el tema del IRA, ¿verdad? Instituto Regulador de Abastecimiento, se desarma. Todo un proceso privatizador, desregulador que monta Arena. Y nos venden en la idea de que es el tema neoliberal el que nos va a salvar. Y los salvadoreños compramos ese boleto 1, 2, 3 y 4 veces. Arena gobernó en 4 periodos. Y cada vez más se profundizaba la desigualdad. Se profundizaba la pobreza y la extrema pobreza. Comenzamos a ver muchísimos problemas. Pero entonces vino otra idea, que el cambio venía, ¿verdad? Que nace la esperanza, viene el cambio y llega Mauricio Funes a gobernar, un periodista que llega y era muy popular, un planteamiento muy bueno de Mauricio Funes, y el FMLN se convence al final que tiene que llevar una persona fuera del partido para lograr la presidencia, y se logra. El país, ese año 2009,
desfila y dice el país, bueno, ahora sí viene todo esto. Yo recuerdo a Mauricio Funes, yo lo entrevisté y él me dijo algo que es bueno analizarlo. Él me dijo, no, Julio, me dice, lo que pasa es que yo, el día siguiente que estuvimos allá en el, ¿cómo se llama?, el Paseo General Escalón, celebrando, al día siguiente me dijo, yo tenía reunión con la gran empresa, con los grupos oligárquicos del país. Me esperaba en un hotel. Y ellos solo hicieron una pregunta. Le digo, ¿y qué le preguntaron? Me preguntaron que cuál era mi visión de país, que para dónde quería llevar al país. Es lo único que me preguntaron. Y entonces yo les tuve que decir, dice en ese momento con garbo, le dice Mauricio, bueno, yo quiero un país así, 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 así. Está bien. Pero él mismo me contesta y me dice, ellos no dejaron gobernar. Y entonces viene los bloqueos. Mauricio llega a decir que la Asamblea Legislativa no tenía la correlación para que él hiciera su trabajo. Él llega a decir que la Corte Suprema de Justicia también lo bloquea a él. Y entonces dice, no pude hacer lo que yo quería hacer. Y vean esa parte que es interesante. Yo pensé, si hubiese tenido el poder Mauricio Funes, y contestémonos eso, ¿verdad?, que fuera del país, si hubiera tenido ese poder. Bueno, con todas las dificultades termina, con altos niveles de popularidad. Mauricio Funes terminó su periodo. Muy popular Mauricio Funes, así terminó. Aunque el ataque de la derecha, aunque el ataque de muchos grupos era contra él fuerte. Lo acusaron de llevarse 300 millones de dólares también, que lo sacaba en sacos, dicen, de un banco y se lo llevaba. Bueno. Luego llega el segundo mandato del FMLN y aquí hay una cosa interesante. Desde Funes, comenzamos a ver un esquema, y ese estudio al que me hago referencia lo pone claramente, da las cifras del plan de gobierno que presenta Funes. Presenta los planes de gobierno todos de arena, bien interesantes. Pero Mauricio Funes dice, no, aquí hay que buscar igualdad. No, aquí hay que buscar que los pobres tengan acceso a la salud. Aquí hay que buscar, y se acuerdan de la fábrica de empleos, que después le hicieron burla nacional. Pero su planteamiento era tener una fábrica de empleo, que el Estado generara las condiciones para que el país generara empleos. Y se empiezan a diseñar programas, por ejemplo, el de los ecos de salud, donde grupos de médicos, enfermeras, grupos comunitarios de salud iban a los cantones. Iban a ver a la familia en los cantones y a preguntarles cómo estaba la familia. Se diseñó todo un plan de salud en esa línea. En educación también mucho inversión, pero en algunas cosas quedan como los caminos a que había que recorrer para alcanzar una mejor igualdad. Hablamos del tema de los precios de la canasta básica. Pero el FMLN, siendo un partido de izquierda, también lo dicen los analistas ahora y algunos economistas, le tuvo miedo al tema del nuevo regular algunos mercados, por ejemplo. Dijo, no se pueden regular. Arena dolarizó el país. El Frente llega y al Frente le da miedo quitar el dólar. Y dice, no. Le da miedo porque dijo que la reversión podía traer consecuencias más negativas que la misma imposición del dólar. Se dieron cosas como esta. Pero el camino se comenzó a diseñar donde el FMLN, yo creo que sí tenía claridad del planteamiento de un plan de gobierno más con los pies en la tierra. Eso sí yo lo tengo claro. Y hoy estos días he estado revisando ese documento que les digo y se ve claramente que la línea estaba bien trazada. La línea estaba muy bien trazada. Llega Sánchez Serén y Sánchez Serén era un presidente que pues era un tipo muy callado, era un tipo que no era mediático, un tipo que le costaba hablar en público, pero yo sí veo que muchas cosas se fueron haciendo, Cuando le pregunto a Eugenio Chicas, pero mira, le digo, pero ¿por qué el fracaso de todo lo que ustedes hicieron? ¿Por qué? Me dice, mira, me dijo Eugenio Chicas, lo que pasa es que se ve una cantidad de dinero para publicidad y para medios de comunicación. Sánchez Serén dijo, bájenlo a la mitad.
y entonces no hay publicidad. Y ustedes ahora pueden entender el plan de Bukele, ¿verdad?, con el tema de la publicidad. Entonces dijo Sánchez Serén, no quiero publicidad, hagamos obra, no quiero publicidad. Y se comienzan a hacer un montón de cosas, pero la gente empezó como a desconocer. Funes implementó, por ejemplo, que era una cosa incipiente, pero muy buena, creo yo, lo veo yo así, de darle $50 a los viejitos en los cantones pobres del país como una especie de pensión. Se revisaron las pensiones, se revisó el salario mínimo y el tema de las pensiones apareció siempre lo de las AFP, que también se dice que ahí le tuvieron miedo a entrarle al tema de las AFP, que son temas que técnicamente se pueden ver. Entonces llega el periodo de Sánchez Serén y el FMLN comienza a caer. Ahí se da la transición política de Nayib Bukele. Aparece Nayib Bukele en eso, que surge del FMLN. El país, digamos que estaba de un partido de derecha a un partido, no se le puede calificar de socialista, porque creo que el FMLN no tuvo ni un asomo del tema socialista, ¿verdad? Cuando nos dijeron que Shafiq Handal se iba a comer a los niños, ¿verdad?, a los viejitos los iba a hacer jabón y un montón de cosas, eso no pasó. El FMLN también tuvo relaciones buenas con Estados Unidos. Tuvo buenas, no mantuvo una relación mala con Estados Unidos. Pero bueno, termina Sánchez Serén su periodo y ahí surge Bukele, que venía del FMLN. Entonces ustedes analicen que el tema político, después de venir de 20 años de ser gobernados por la derecha, con corte neoliberal, con favorecimiento a la gran empresa, llega el FMLN y le tuvo mucho miedo a la reversión de las cosas que Arena había implementado. Mucho miedo. Se habló ahí, y hoy es un tema que está muy actual, se habló ahí que la situación de los impuestos en El Salvador se dice, lo han dicho los invitados, 160 personas en El Salvador tienen más de $300 millones. 160 personas tienen más de $300 millones. A ellos nunca se les ha aplicado ni uno ni otro un impuesto al patrimonio, nunca. Entonces los economistas hacen la comparación entre cuánto paga un rico y cuánto paga un pobre. Y porcentualmente los pobres con el IVA, por ejemplo, que es un impuesto que atraviesa todo el país, el pobre termina pagando porcentualmente más que el rico. Pero eso no se revirtió nunca. En la misma Iglesia Católica, en un programa que yo tuve con el doctor Oscar Cabrera, el economista, que fue presidente del Banco Central de Reserva, ellos han sacado un documento y sustentan que es necesario la colocación de un impuesto al patrimonio. Los ricos no están pagando por los yates, no están pagando por un montón de cosas suntuosas, no las están pagando. Entonces dice, pongámosle un impuesto a los ricos. Ahora que sale Roberto Crid diciendo que El Salvador nunca había tenido un presidente como Nayib Bukele, se entiende claramente. No sé, los que han viajado al país últimamente, antenoche venía yo, en la noche salí de San Salvador y han hecho unos hangares para todos los aviones, Avianca, todas las líneas están ahí, pero unos hangares grandísimos. Era como que estuviéramos por acá y veíamos unos hangares grandes allá en El Salvador. Y entonces dije yo, ahí está, el mejor presidente de toda la historia del país otorgó permisos. Y Roberto Crid, dicen que es el hombre más rico del país, dice que no hay presidente como él. Pero vi unos hangares, bueno, ese es lo que a esta gente se les permite hacer y de seguro los impuestos que están pagando son bajos. Entonces, hay varios temas que venían desde los gobiernos anteriores, que era el gran reto de Nayib Bukele. Los últimos planes de gobierno, desde Arena, lo voy a decir porque así lo veo yo en ese documento que les estoy diciendo que lo tengo por ahí. Todos los planes de gobierno desde Arena, primero Cristiani, luego llega Calderón Sol,
luego llega Paco Flores y después llega Tony Saca, después Funes y después Sánchez Serén, lo voy a decir como lo vi, todos los planes de gobierno que estos presentaron tenían un poco de sentido. Positivo o negativo para el país, pero tenían sentido, o sea, tenían sustento y sabían qué es lo que querían. Pero uno ve el plan de gobierno de Nayib Bukele, el plan Cuscatlán, y uno encuentra maravillas en ese plan Cuscatlán. ¿Que lo pedacearon? Pues sí, lo pedacearon, sacaron de aquí, sacaron de allá, lo pedacearon y pusieron algo que se viera bonito. De ese plan Cuscatlán, realmente es poco lo que ellos han retomado para hacerlo, muy poco. En el plan Cuscatlán no se dijo que se le iban a hacer 13 modificaciones a la Constitución de la República. O sea, el votante cuando va a la urna, a él no le ofrecieron que iban a modificar la Constitución. A él no le ofrecieron que el presidente de la República de aquí en adelante se iba a reelegir indefinidamente. A él no le dijeron que las municipalidades ya no iban a tener la fuerza que tenían antes. Y entonces, si uno puede comparar, si nos vamos por la base del plan de gobierno, pues el plan Cuscatlán ha dicho muy poco. Y quiero compartirles algunas cifras. Y hicimos el recuento de esto. Imagínense, una cifra que a mí me espanta. No sé cómo funciona en otros países, pero de las personas económicamente activas en El Salvador, de las personas que tienen la capacidad todavía de levantar una pala, ¿verdad?, para trabajar, el 70% de ellos está en un trabajo informal, tiene trabajo informal. Solo el 30%, o sea, de 10 personas, solo 3 personas trabajan formalmente. ¿Y eso qué implica? Pues implica la seguridad social, implica la pensión, implica muchas cosas. Que la persona que anda en la calle vendiendo, la persona que trabaja por su cuenta, la persona que puso su negocio, no las tiene. Aparece un día diciendo alguien de ellos del gobierno que tenían 85,000 tiendas, de esas tiendas de las colonias, ¿verdad? Una tiendita donde venden cositas la gente. Decía que el país estaba bien porque teníamos ya 85,000 tiendas en el país. Encontrémosle la lógica, ¿verdad? Hubo el año pasado más de 40,000, en la sumatoria creo de 2 años, más de 40,000 personas despedidas. A una persona despedida usted le da $2,000 de indemnización, ¿qué puede hacer? Poner una tienda, poner una pupusería, pero eso no debería hacernos sentir orgullosos porque el trabajo formal se ha ido perdiendo. Esa es una cifra que a mí realmente me duele, el tipo de trabajo informal. El tema de las pensiones. El tema de las pensiones se ha venido modificando y hubo una oportunidad que se generó de la legislatura anterior donde se les dijo a las personas que podían recoger el 25% de su pensión global, ¿verdad? Y que el resto pues se les iba a pagar con lo que tenían. Por supuesto, Nuevas Ideas se molestó, le dijo a la gente que eran no sé qué, le gritaron a la gente que sacó ese dinero. Ahora está que esas pensiones, para que tengan una idea todos de que los maestros, unos maestros recogen $200 de pensión. Y les están quitando, o sea, un maestro, un viejo que ha dado su vida en una escuela por tanto tiempo, podría estar recibiendo $200 de pensión, Mario. Imagínate. Como en un país dolarizado, en un país privatizado, desregulado en todo lo que hay ahí, una vida cara, están diciendo muchos de los que van de aquí para allá, el país está caro. Sí, está caro el país. El Salvador está caro. Y una persona con una pensión de esa naturaleza, bueno, la canasta básica descontrolada y subiendo, una canasta básica. Aquí aparecen elementos como por ejemplo que los señores Callejas
Los señores Callejas ahora se jactan de que tienen más de 100 tiendas de esas de supermercado, teniendo un control inclusive sobre el mercado de los supermercados. Ese mercado tiene su prevalencia el Super Selecto. Un candidato de Arena a la presidencia ahora es amiguis también del presidente, ¿verdad? Amigo íntimo del presidente. La canasta básica no tiene control. Los diputados de oposición han venido diciendo que es importante, por ejemplo, quitarle el IVA a la canasta básica. Técnicamente podría ser complicado, yo lo sé, es complicado, pero en una crisis, en una situación como la que vive el país, pues no está mal una revisión al IVA que pagamos todos por productos de primera necesidad. Hay una situación que también se está dando con los productos de la canasta básica. Nosotros nos provee Honduras, Guatemala y Nicaragua del queso, de los lácteos, ¿verdad? En general, las verduras, la fruta, todo está viniendo de Guatemala, de Honduras, y el queso y la leche viene de Nicaragua. Bueno, el país no está produciendo, que es uno de los temas. El tema de la salud. En todos estos temas, la propaganda del gobierno ha dicho de que nos estamos convirtiendo en países de primer mundo, en tema de educación, por ejemplo. Imagínate, que han llegado al abuso, me parece a mí un abuso, decir que nosotros estamos casi llegando al nivel de educación de Finlandia. ¿No lo han oído ustedes? Que estamos llegando a un nivel de Finlandia. Desde la pandemia se nos viene diciendo que nosotros estamos teniendo el mejor sistema de salud de América Latina, ¿verdad? Y la gente va a los hospitales y no hay medicina. Veía una nota del Mundo de la semana pasada y decía que despidieron a 2.000 enfermeras al finalizar el año pasado. Despidieron 2.000 enfermeras que estaban en el sector especializado, o sea, estaban, por ejemplo, con los cirujanos, una enfermera especializada en eso. 2.000 enfermeras fueron despedidas. El Seguro Social se queja de que no tiene especialistas. Los especialistas que se sienten abusados en el Seguro Social y en el sistema de salud están renunciando. ¿Cómo puede ser que renuncie? ¿Cómo puede ser que renuncie un médico? Decimos, un especialista ha de ganar bien, uno tiene esa idea. Y ustedes han escuchado al doctor Rafael Aguirre diciendo de que le dicen, vaya, tiene 2 horas, lo contratamos por 2 horas a un especialista. Y le dan, creo yo, 8 o 10 pacientes. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene un especialista para atender un paciente en una especialidad? Entonces dicen, no, tengo un par de minutos. Y la gente se va y al final dice, este doctor ni la cara me vio. Dice, ¿qué hago yo si me están pagando 2 horas nada más? Un sistema de salud que aún no le cumple a la gente, por ejemplo, el tema del Hospital Rosales, del Hospital de Nejapa, que no se han entregado. Un sistema de salud donde para ser operado tiene que esperar a veces hasta 1 año. A mí me escribe gente, cuando llevo el tema de los médicos, me escribe gente, la cita, ¿sí? Me escribe gente diciéndome, mi madre falleció esperando la operación, mi padre falleció esperando la operación. O sea, ese no es sistema de primer mundo. Yo creo, no sé, vea, no lo veo yo así, pero ellos dicen que tenemos el mejor sistema de salud. El tema de la educación. En el tema de educación, no solo limitarse a entregar un paquete escolar, no solo limitarse a entregar 2 uniformes al año, pero en el año 2026 entregaron el segundo del año pasado. O sea, solo entregaron un uniforme a los muchachos. El tema de la educación, bueno, y aquí está Mario, que es vicerrector de la universidad, no es solamente que el muchacho tenga una computadora y que, por cierto, no haya internet en los cantones ni en los barrios, que no pueda pagar, que la mamá le diga,
mira mamá, necesito que me pongas saldo porque no tengo internet. Pero no le sobran $2 a la mamá para poner internet. Un sistema de educación donde los maestros son despedidos, donde los maestros se han hecho viejitos y no se retiran. Me lo dijeron ellos, no se retiran los maestros. Dicen, hacen cuenta, me retiro y me queda la pensión de $200. Mejor me voy a morir en el aula para que me den los 500 pesos que me dan o los 600 pesos que me dan. Los maestros no pueden ganar más de $900, teniendo inclusive 2 turnos. Los maestros no pueden ganar más de $900, trabajando todo el día. ¿Cómo podemos decir entonces que tenemos un sistema de educación también de primer mundo? Esto tiene como corolario el tema del endeudamiento. El país ha llegado ya a la cifra de $34.000 millones en deuda. Y solo Nayib Bukele ha endeudado al país en una tercera parte en sus 7 años. En 7 años ha endeudado una tercera parte de esos $34.000 millones. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. La agricultura abandonada, ya les he dicho, los agricultores han recibido paquetes de insumos para sembrar. Ahora les han dado un bono que tiene el valor de $75, entiendo. Y dicen los agricultores, bueno, antes me daban un paquete con esto, y hacían la cuenta de lo que le daba. Ahora le dan $75, pero esas cosas valen más ahora este año, entonces esos $75 no les alcanza. Los jóvenes no quieren trabajar el campo ya, y algunos de ustedes tienen algún su terrenito por allá, han de saber, los jóvenes ya no quieren trabajar el campo, ¿verdad? Prefieren venirse para acá. Los jóvenes también en este estudio estaba viendo yo el tema de a qué edad los jóvenes comienzan a trabajar, son edades tempranas. Entre los 14 y los 16 años los jóvenes en El Salvador ya quieren mejor trabajar, buscar un trabajo, ¿verdad? Aunque la ley no los permite. La falta de transparencia y reserva de información es otro elemento que apareció, que en casi todas las áreas del sector público lo que existe es falta de información. ¿Y cómo le llaman? Lo que hacen los reserva de información. Antes hubo una política de los gobiernos del FMLN que estableció que en todas las oficinas públicas debería haber una oficina tenía su nombre, de información, que era obligatorio dar información, de acceso a la información, gracias, de acceso a la información. Las alcaldías ya no tienen acceso a la información. Usted va a un ministerio y no le dan la información. ¿Y que para qué la quiere? A los mismos periodistas le niegan la información. Todo es reserva de información. El colmo me parece que es una cosa exagerada, que cuando preguntan que cuántos muertos llevan en las cárceles por la aplicación del régimen de excepción, cuando preguntan la cantidad de muertos que han habido, dicen que eso está en reserva. Eso está en reserva. Entonces, la reserva de información está provocando muchas inquietudes, muchas dudas, realmente si los niveles de corrupción en el país han bajado o se han incrementado, ¿verdad? Esa es un poco la duda que genera. También, ya les conté la deuda, el dinero de las pensiones también se ha tocado. Del total del dinero de las pensiones, de las personas que han dado sus aportes, este gobierno ha prestado más bien $14.000 millones de ese fondo de las pensiones. Cuando todos los gobiernos han ido tocando ese dinero, todos los gobiernos han tocado dinero para prestarse dinero a las pensiones. Este gobierno mucho más. Ya le voy a contestar. Entonces las pensiones
ese dinero se ha tocado. Cuando Arena y el Frente tocaron ese dinero, aparecieron grandes desplegados en los periódicos diciendo que se lo habían robado. Así decían, que se habían robado ese dinero. Ahora Bukele ha tomado de ese dinero de las pensiones 14.000 millones. Eso es lo que ha prestado de ese fondo. Otro de los temas es la escasa inversión extranjera y nacional. Cuando se pregunta por qué los inversionistas extranjeros no quieren invertir en El Salvador, si tenemos un país en paz, si ya no hay pandillas, si ya no hay maras, si el país vive en paz, ¿por qué el inversionista no llega e invierte en el país? Hoy tenemos la tasa de inversión más baja de los últimos tiempos en El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué? Los analistas dicen que es porque aparece un tema que es muy real, y es el tema de la inseguridad jurídica. Imagínense, llevamos 13 reformas a la Constitución. La Constitución se había modificado, me dijo Mirna Perla, en algunas ocasiones se había modificado, pero pocas modificaciones a la Constitución, y no en temas que le llaman, pues, que son de, ¿cómo le llaman a eso? Cláusulas pétreas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la reelección presidencial, que no se había tocado. Pero apareció el artículo escondido de Félix Ulloa, ¿verdad? Y entonces apareció que se podía. Pero la inseguridad jurídica de las personas que vienen a invertir a El Salvador, ellos piensan, una empresa de acá de Estados Unidos, una empresa grande, se la va a pensar, pues. Se la va a pensar. Y si me cambian tal cosa, y si me ponen esto, si me ponen lo otro, entonces la más baja inversión extranjera y nacional, ustedes saben que los POMA y el mismo Callejas están invirtiendo en otros países y no en El Salvador. Selecto se ha ido a Colombia a invertir. Selecto se ha ido a Colombia. Los POMA están invirtiendo en Colombia. Simán está invirtiendo en otros países. La inversión extranjera de las más bajas en los últimos tiempos. También quería referirme al tema de la privatización. Este tema pues surgió en los años de Arena, en los gobiernos de Arena, que se decía van a privatizar. Ha habido una ley de asocio público-privado en El Salvador, que ahora le llaman ley de alianzas públicos-privadas, que es la misma cosa, ¿verdad? Solo que ya más ampliada. Y ahí se considera que, aunque ellos dicen que no va a ser así, se considera que entra la salud, la educación y el agua, que son pues unas cosas vitales, ¿verdad? para el país. Se dice que eso puede estar en riesgo, que haya privatización. Con el tema de salud, obviamente lo que se está mostrando es la privatización. Ha implementado en el salud, se me olvidó, el tema del doctor SB, vea que es la tecnología a través de un teléfono, las consultas con la gente. Ahí involucró a una farmacia, usted consulta, le dejaron un medicamento, va a la farmacia tal, en esa farmacia privada tiene un negocio con esa farmacia, le dejan un examen, va a ese laboratorio, le dejan, hace negocio con el laboratorio. Entonces los médicos, los gremios médicos están diciendo que si camina como pato, dicen, va como, es pato, pues. Entonces viene una privatización en el tema salud, en el tema educación y en el tema del agua, que esto también es un grave riesgo para el país. También en el tema del medio ambiente y sobre todo en el tema de la minería metálica. En gobiernos pasados se derogó la ley de la minería metálica. Nuevas Ideas vuelve a aprobar la ley de minería metálica. Están muy claros que ese tema va, pero pues se le armó un lío a Bukele con el tema de la minería, ¿verdad? Se le armó un lío. La comunidad de Santa Marta salió al paso, puso el pecho por el país y dijo no,
las consecuencias son estas, y empezó una lucha de las comunidades afectadas por la explotación minera. No la han derogado, solo la calmaron, la relajaron, pero la gente en las comunidades de Santa Marta está advirtiendo que la presencia de empresas en el lugar es obvia, que están llegando nuevamente para retomar el tema de la minería. Bukele dijo en una conferencia que dio que iba a ser una ganancia para los pobres en el país, la minería, y él reclamó. Al final dijo, bueno, como la minería no la quieren, bueno, ahí la voy a dejar, pero no ha derogado la ley y los diputados no están en la línea de derogar la ley. Hay un acuerdo que ha hecho Estados Unidos y El Salvador, que los que vieron este programa lo recuerdan. Peter Natarén nos llevó esa ley, un decreto, más bien un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, y El Salvador podría recibir desechos nucleares, como un basurero nuclear. Aparece, lo mostramos en la televisión nosotros, lo mostramos que aparece que el país puede recibir desechos nucleares. Los que entienden más de estos temas nos podrían decir qué tan riesgoso es esto, ¿verdad? Pero aparece en ese acuerdo entre El Salvador y los Estados Unidos, tema del medio ambiente. Les voy a contar una historia. Yo con mi gente, los poquitos que me ven, los viejitos que me andan siguiendo allá y aquí, ¿verdad? Estoy haciendo algunas excursiones. La primera, fuimos a Santa Marta, ya con el tema de la minería, nos fuimos a Santa Marta y llegamos al lugar donde estaban trabajando con la explotación minera. Llegamos, está clausurado ahorita, llegamos y nos paramos ahí. Y yo soy periodista, pero también soy una persona que quiere cuidar el medio ambiente y quiere protegerlo y quiero hacer mi trabajo a favor del medio ambiente. Yo me declaro defensor del medio ambiente. Y me fui y me paré junto a las 200 personas que llevaba 4 buses, pero iba una caravana de gente. Hasta diputados se incorporaron, diputados de oposición. Y nos paramos ahí y dimos una señal de que el medio ambiente nos iba a perjudicar. Luego, voy a aprovechar este espacio, dije, me voy a ir a Licacala, la playa de Licacala, La Unión, donde se está construyendo un segundo aeropuerto. Yo no veo necesidad de un segundo aeropuerto. Los de San Miguel y La Unión, allá van felices de Comalapa para allá, ¿verdad? Ya dicen que les va a quedar cerca, pero ¿quiénes van a usar o qué aviones? Ese es turismo, ese es para turismo. Ese es para turismo. Y entonces me llevé otra excursión a ese lugar. En ese lugar hay 12 kilómetros en la costa, 12 kilómetros. Yo estuve ahí también con 150 personas. En ese lugar están quitándole las propiedades a la gente. Y ya pusieron los rótulos y los vimos nosotros y tenemos la foto que dice Inversiones del Pacífico. En ese lugar ha llegado la empresa dueña del Decameron, ¿verdad? De esa empresa de hoteles y todo eso. Ha llegado. Y están comprando, están expropiando, dicen los pobladores, están expropiando esos lugares de la costa. Al otro lado está la construcción del nuevo aeropuerto, al otro lado. Entonces ahí lo que se advierte es un nuevo complejo turístico, privado, ¿verdad? Privado, por supuesto. Entonces, también la gente se está defendiendo de esta otra cosa. Pero bueno, dije yo, está bien, vamos a seguir luchando por el medio ambiente. Allá en San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, se está construyendo un mega relleno sanitario. Mega relleno sanitario. Se va a depositar basura de muchos lugares de la parte paracentral del país. Y entonces a mí me llegaron y me explicaron y me mostraron fotos. Es un mega botadero de basura. Hay tanta tecnología ahora, yo no sé aquí en Estados Unidos cómo funciona, sería bonito saber el tratamiento de la basura, pero ese botadero de basura no tiene tecnología de punta, digamos, para decir, no, este no va a contaminar. Alrededor están las poblaciones
Y hay un agravante ahí, fíjense. En ese lugar, en la guerra, fue escenario de masacres. Y en el lugar donde han construido eso, los pobladores advierten que hay cadáveres de los pobladores que quedaron ahí en ese lugar. Y yo me fui, también me fui con mi excursión y el montón de viejitos siguiéndome ahí, y nos paramos frente a ese botadero y la gente hizo su meeting y protestó. Yo quiero contar un secreto, ojalá que voy a tapar allá. En la misma tarde que veníamos del viaje me llamaron y me dice: mire, Julio, fíjese que los personeros de una empresa mexicana que están construyendo eso quieren hablar con usted. Y entonces, hablemos, le digo yo, ¿verdad? Entonces la pregunta es: mire, ¿y esto lo hace por convicción o lo hace por interés? Me dijeron. Bueno, es muy interesante pregunta. No, es que nosotros no queríamos reunirnos para hacer una reflexión. Mire, le digo, fíjate, tengo varios grupos de reflexión, hasta en la iglesia, pues vamos, ahí tenemos un grupo de reflexión. Yo de reflexión no quiero, yo estoy claro de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ahí en el San Francisco Angulo, un inmenso botadero, inmenso, sin tecnología para decir van a tratar la basura adecuadamente. No es así. Eso pasa con el medio ambiente, eso está pasando con el medio ambiente. Se han detenido algunos proyectos. El cuidado del agua en varios lugares, en varios ríos de El Salvador, en Sonsonate, por ejemplo, hay varias cosas que están pasando de contaminación. En La Unión salieron unas fotografías en la parte ya fronteriza con Honduras de un río, ¿verdad? El río que el agua era amarilla, todo el agua era amarilla. Y lleva años de estar detenida la explotación minera ahí. Y el río sigue llevando agua amarilla. Y están las fotografías ahí, ¿verdad? Cianuro. Bueno, quiero ir aterrizando y ahora ha aparecido el tema de la vivienda. El acceso a la vivienda de la gente también es importante. No sé, los viejitos que me acompañan, si se acuerdan, cuando, por ejemplo, hicieron las multifamiliares hace años, los militares, ¿verdad? Los gobiernos militares, que hicieron la colonia Ibu, que hicieron la Matepec, que hicieron la Crediza, que hicieron la Santa Lucía, que hicieron otras colonias. ¿Va, pastor? Varias colonias. Esa era vivienda popular. Esa era vivienda popular. Íbamos con mis hijos y ellos andaban inquietos con unos apartamentos bonitos. Se ha hecho bastante los apartamentos grandes. Y van viendo el gran rótulo. Un apartamento pequeñito. Ellos dicen para una pareja, ¿va? Como ya los cipotes no tienen hijos, ¿va? Una pareja, $120,000 un apartamento. Y la cuota, $1,200 de cuota mensual. El acceso a la vivienda en el país es realmente, estoy hablando de las clases populares, ¿verdad? Eso es casi nulo. Eso es casi nulo. Una pareja joven que quiere tener su casita, muy difícil, muy difícil. Bueno, quiero ir aterrizando con ustedes en esta pequeña platiquita. Yo quería compartirles estos temas que yo también he ido aprendiendo. Y quiero terminar con temas políticos. Por ejemplo, el tema del municipalismo. En la configuración política del país, el municipalismo, bien o mal, ha funcionado. Las alcaldías, los municipios. Nuevas Ideas hizo una reestructuración de los municipios y ahora es una pequeña cantidad de municipios, ¿verdad? El municipalismo lo bajaron, lo redujeron a menos municipios, pero ese no es el tema fundamental. El tema fundamental es que, lo dijo el alcalde de Santa Ana Oeste, ¿verdad? Dijo, la señora me vino a pedir un puesto para el mercado, dijo. Ella no sabe que ya no es responsabilidad mía, dijo. Las alcaldías ya no controlan los mercados. Ya no. Han creado un ente, una oficina que está en Casa Presidencial que va a controlar el tema de los mercados. Ahora han creado una empresa que se llama Andrés, que es la que va a recoger la basura en todos los lugares
y esa empresa es público-privada. Es público-privada. La DOM, la Dirección de Obras Municipales, que se encarga ahora de hacer obras municipales, es un grupo privado. Que el capital semilla de esa empresa fue fondo público. Esa es la DOM. Quitaron entonces, ya las alcaldías no dominan el tema de la basura, no dominan el tema de los mercados, ya no lo dominan. Los hospitales en El Salvador van a tener un ente independiente, ya no va a ser el gobierno el que va a controlar los hospitales. La Red Nacional de Hospitales. Esa es otra oficina que va a estar en Casa Presidencial y desde ahí se van a gobernar los hospitales. Entonces, el municipalismo se desconfigura. Entonces llegan la gente, los pobladores llegan a la alcaldía a pedir algo que la alcaldía usualmente lo hacía y el alcalde tranquilamente le dice: yo no tengo dinero, a mí ya no me dan dinero para eso y por lo tanto yo no tengo para darle a usted lo que necesite, no hay. Entonces la gente, y hay un montón de imágenes, hay videos que yo estoy poniendo en la televisión también, en los cantones la gente reparando por su cuenta las calles, ¿o no los han visto? La gente reparando las calles por su cuenta. Y dicen que ustedes les mandan dinero para que construyan las casas en las calles en los cantones. Así dice la gente, ¿no? Dice: yo recibo dinero de allá de Estados Unidos, fulano viene y no quiere ver esta calle arruinada y me manda tanto. Y así van comprando bolsas de cemento, van comprando arena para hacer los accesos a los cantones, a las poblaciones. Bueno, en la parte política también se advierten estos cambios a la Constitución, han ido como cerrando los espacios básicamente a la oposición política, han ido cerrando. Ahí surgió algo que me comentaban y que la gente es el tema del país, que la Asamblea Legislativa ha dicho que 6 diputados electos el próximo 2027 van a ser de aquí, de Estados Unidos, salvadoreños que viven aquí en Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, imagínense, le quitan 5 diputados a San Salvador. De esos 5 diputados que quitan, ¿verdad?, los últimos 2 puestos son las 2 diputadas de la oposición. O sea, si en las cuentas de ellos dicen: miren, las cosas van a quedar igual, Claudia Ortiz y la Marcela Villatoro van para afuera. Entonces vamos a quitar el otro departamento al que le vamos a quitar un diputado, va a ser La Libertad. Y entonces en La Libertad, de los 7 de La Libertad, el último es Francisco Lira de Arena, va para afuera. Entonces dicen: ahora, ¿a quiénes van a nombrar de Estados Unidos? Nuevas Ideas tiene 2 diputados de la diáspora, como le dicen, ¿verdad? Uno que es Walter Alemán, que vivía aquí en Washington, entiendo, y el otro es el diputado de Cabañas que vivía en Suecia. O sea, eso ya existía. Claro, están advirtiendo también que la aplicación del voto electrónico acá en Estados Unidos, pues sí es un riesgo, ¿verdad? El Tribunal Supremo, la otra cosa, que el Tribunal Supremo Electoral ahora, dicen ellos que lo despartidizaron. El tribunal, la ley establecía que los 3 primeros partidos más votados en las últimas elecciones tenían derecho a sugerir el nombre de una persona para que integrara el Tribunal Supremo Electoral. Los primeros 3 partidos más importantes, ¿verdad?, sugerían algo. Entonces ahora había de Nuevas Ideas, de Frente y de Arena. Ahí estaba. Pero ahora dicen: vamos a despartidizar el tribunal. No queremos políticos ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Y ahora, ¿quién los va a elegir? La Asamblea Legislativa. ¿Y quién es la Asamblea Legislativa? Nuevas Ideas. O sea, hoy lo va a elegir el presidente. Porque la Asamblea, pues se ha convertido, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? Los puyabotones, le dicen, porque solo llegan a apoyar el botón. Termino y nos abrimos un poco al diálogo, si gustan. El tema de un Estado demasiado concentrado, casi todo se va concentrando en una persona. Eso es obvio, eso es obvio.
el sistema judicial, el órgano legislativo. Esto que no sé si lo oyeron ustedes, que hay en el régimen de excepción hay un montón de personas reclamando justicia por sus hijos. Se dice que de 90,000 personas capturadas, por lo menos habrá 30,000 inocentes. Los de Círeba, 30,000 inocentes. Entonces surgió una comunicación del presidente, el hermano del presidente Bukele, que deja una ventana abierta y decir, mire, sí, ese caso hay que revisarlo, ¿verdad? Y empieza a platicar con dos abogadas y dice él, no, dice aquí, como la familia, ¿verdad? Hemos conformado una comisión para ver los casos. O sea, ya no es el sistema judicial. Y él tuvo una plática con Lucrecia Landaverde y con Roxana Cardona y le dice, mándeme los casos, le dice él. Mándeme los casos, le dice. El hermano del presidente, que no es funcionario público. Mándeme los casos, le dice. Entonces, la concentración del poder. Dice el diputado jefe de fracción de Nuevas Ideas, dice, es que yo no ofrecí nada, dice. ¿Verdad? Ahí está el video. Es que yo no ofrecí nada, dice. Lo único que yo he ofrecido, dice, es darle gobernabilidad al país por lo que diga mi presidente. Una alta concentración de poder, alta concentración de poder. Eso en la parte política. Voy a terminar nada más leyendo esta parte para poder platicar. Dice, un deterioro importante a la defensa de los derechos humanos. Dice Nuevas Ideas que El Salvador tiene una nueva forma de ver los derechos humanos. Es interesante. Habría que ver cómo es la forma como ellos ven los derechos humanos. Porque la oposición defiende pandilleros, ¿verdad? La oposición defiende pandilleros. Pero ellos los quieren en la cárcel. Y entonces esta nueva visión de los derechos humanos es tener a todos encerrados y no sacar a nadie. Hacer juicios masivos. ¿Cómo pueden enjuiciarse a 300, 200, 100 personas en un solo acto? ¿Cómo? Tanto así que los organismos internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos señala que hay posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Tanto así, ¿verdad? Crímenes de lesa humanidad. Y eso ha sido un golpe muy duro. Los expertos también lo señalan. Y entonces el gobierno responde diciendo, bueno, entonces pongamos la cadena perpetua. Esto lo que quieren es que saquemos a todos los pandilleros. El último programa que estábamos haciendo con Roxana Cardona me dijo algo interesante. Dice, yo le digo, si gana la oposición, gana 16 votos o gana más como diputados de oposición, le digo yo a ella, le pregunto, y ellos emiten y dicen, vamos a liberar a todos los pandilleros, a todos los 90,000 los vamos a liberar. Y entonces le digo a ella, y que fuera ese el escenario, digamos, que fuera un escenario malo, ¿verdad? Malo, porque que liberaran a todos, ¿eso se puede dar? Le digo yo, no, me dice, no, me dice la abogada penalista, nunca se va a dar eso, me. ¿Y quién tiene la llave? Pues me dice, ¿y quién tiene la llave para abrir las cárceles? Hay muchas personas en este momento con las cartas de orden de libertad que no son liberadas. Entonces, el alcaide, le dicen, ¿verdad? El alcaide o el carcelero tiene la llave y ellos no los van a liberar. Si se diera un escenario así, tan feo, ¿verdad? De que los diputados que lleguen, porque ese va a ser el lema de la campaña de ahora. Si llega Claudio Ortiz, si llega la Marcela, ellos van a liberar a los pandilleros. Esa va a ser la campaña. Y quiero terminar con un tema que también ustedes han escuchado, que es fuerte, ¿verdad? Es el planteamiento de que el país vive con miedo. Que el país vive con miedo. Todas las cosas que se muevan en el país, los abogados
no hablan, tienen miedo. Los gremios médicos alzan la voz y están diciendo muchas cosas interesantes. Pero mucha gente dice, yo tengo miedo. Esto se puede dimensionar. Termino diciendo que un abogado que veía casos de grandes corporaciones, de empresas grandes, él veía los casos de esas empresas con el Estado, por ejemplo, temas de impuestos, temas de propiedades, que es una disputa que es normal, ¿verdad?, entre una empresa y el Estado. Me dice un abogado esto, no, hombre, me dice, nos estamos quedando sin trabajo, me dice, y eso le digo yo, no, me dice, ¿cómo vas a ir a pelear contra el gobierno? Ya perdiste, me dice. Aquí ya nos jodimos, me dijo, porque ya los abogados, me dijo, ahora no van a ganar. Los abogados que llevan casos de jóvenes o de gente que está bajo el régimen de excepción presa, pues sí, ¿saben cuánto cobran? No han oído cuánto cobran. Oigan, una persona le preguntó enfrente de mí a un abogado que cuánto cobraba por iniciar un proceso para ver si podía liberar a su hijo, capturado bajo el régimen de excepción. Una persona, una sirvienta, una persona que hacía trabajo doméstico, $6,000 por iniciar un proceso. ¿Creen ustedes que una persona de esas tiene $6,000? Y la señora me dijo, tengo un terrenito que creo que puede más o menos, que me dejó mi papá, quizá ese voy a vender. Y entonces yo le digo a los abogados, ¿y qué tanta esperanza le dan de que esto sea realmente así? No, ninguna, no podemos darle esperanza a nadie. No podemos darle esperanza a nadie. El miedo es un elemento que sí, mucha gente está con miedo en muchas cosas. Yo, pues mi mujer me regaña, ¿va?, siempre que puede, ¿va?, siempre que puede, ¿va?, por el trabajo que hago. Por el trabajo que hago. Mi familia ya me sentó unas 3 veces quizás, por el trabajo que hacemos. Yo me encomiendo a Dios, creo que estamos haciendo algo que la patria, pues al final, lo merece. No es que me lo va a agradecer, ¿verdad?, pero lo merece la patria. Y mi idea única es comunicar, informar, dar una versión de lo que no se está conociendo realmente. No me gusta llevar charlatanes o gente que llega a difamar o a pelear. Me gusta llevar gente que nos ayude a pensar sobre los problemas del país, y ese es mi trabajo, el que hago yo desde mi plataforma. Muchas gracias a todos ustedes.